Vamos a resolver ahora este otro problema, que es un problema de movimiento en el plano. Aquí tengo un proyectil que dice que es disparado con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal y alcanza, dice, su punto más alto de la trayectoria al cabo de 27 segundos. Entonces me piden determinar la velocidad inicial, la altura máxima alcanzada y la distancia del cañón al blanco, si saben que están al mismo nivel. Entonces, esencialmente lo que hay aquí es, eh, pensando que aquí está el piso, ¿no es cierto? Y tengo el cañón que dispara de alguna manera ahí el proyectil sale, ¿no es cierto? Y luego debido a la gravedad, ¿no es cierto? Esta cosa se curva y cae por acá. El ángulo con el cual lancé esto, inicialmente lo voy a llamar teta. Voy a llamar teta esto. No, no quiero látex. Este ángulo de ahí es teta. Ese ángulo, esa abertura de ahí. Y el vector velocidad está al largo del cañón, esencialmente ahí. Voy a poner con rojo esto aquí. El, el vector velocidad, una flecha aquí, inicial, que sale tangente ahí a la curva. Esa es la velocidad inicial del proyectil. Tiene componente X y tiene componente Y. Es decir, el vector velocidad inicial tiene una componente X y tiene una componente Y. O lo denotan en esta otra notación B0X en Itongo más B0I en J tongo, como quieran, como par ordenado o como esta notación vectorial en términos de los vectores unitarios X. Obviamente aquí está el eje Y que pasa por acá. Estoy suponiendo que el cañón está puesto ahí en el origen del sistema de coordenadas. Este es el eje Y, este es el eje X. Entonces la pregunta es cómo describo el movimiento de esta partícula que sale disparada. En algún minuto le tomo alguna foto por aquí. La partícula, digamos, está por acá. La bala acá está justo en el punto de máxima altura. Y acá estará por acá. Entonces la pregunta es cómo describo el movimiento de esto. De hecho, una vez que sale del cañón, que el problema me interesa la bala después que salió del cañón, eh, la única interacción que tiene una vez que sale aquí es la gravedad, es la fuerza de gravedad. Estoy suponiendo que acá no hay aire o estoy despreciando el efecto del aire sobre la bala. Este es un problema platónico en el sentido que el aire es súper tenue y no ejerce ninguna acción sobre la bala. La única acción posible es la gravedad que de la Tierra que está aquí abajo. Este, aquí abajo, ¿no es cierto? Está la Tierra. Y la Tierra genera una aceleración de gravedad, ¿no es cierto?, que apunta hacia el centro de la Tierra y en el límite de Tierra plana, esto, la aceleración de gravedad está apuntando hacia abajo, ¿no? No se ve muy bien el color, así que vamos a ver con otro color, con rojo. La aceleración de gravedad está apuntando hacia abajo. Donde esté la partícula, la aceleración de gravedad es la misma.
De hecho, la aceleración vale, es la aceleración de caída y es de 9,8, ¿no? Así que vamos a poner aquí el G. La aceleración de caída es G. Y apunta hacia abajo, ¿no? Entonces, fíjense que eso implica que en la coordenada X no hay aceleración. Cuando yo escribo el vector posición de esta partícula, el vector posición, por ejemplo, en la flecha que va del origen donde está la partícula, ese vector posición, ahí, tiene una componente X en ese instante de tiempo, ¿no es cierto? Esto de aquí es la componente X. Esto es X de t. Estoy pensando que este es el tiempo t, ¿no es cierto? Y tomé una foto ahí en el instante t cuando iba pasando por ahí. Y la otra componente es la altura correspondiente, que es esta proyección de acá, que es el I de t. La proyección en el suelo, ¿no es cierto? Esa de ahí es la coordenada X, que es X de t. A medida que el tiempo pasa, la partícula se va moviendo y este vector entonces va cambiando de posición y las coordenadas también van cambiando de posición. Los catetos de este triángulo van cambiando de posición. El punto es que en el eje X no hay aceleración. Entonces en el eje X esto desarrolla un movimiento uniforme, un MOA, uniforme, un MUR, perdón, un movimiento uniforme rectilíneo. Movimiento uniforme y que se caracteriza porque la aceleración es cero. La aceleración en el eje X vale cero. En cambio en el eje Y, en la coordenada vertical, esto es un movimiento uniformemente acelerado. Porque tiene aceleración. De hecho la aceleración es constante. De hecho, la aceleración en el eje Y es G y además como estoy usando un sistema de coordenadas cartesiano cuyo origen está aquí, esto es positivo hacia arriba, esto es positivo hacia la derecha, G está apuntando hacia abajo, así que en el eje Y la aceleración es negativa y es menos G, donde G es un número que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado en el sistema internacional, no que es la aceleración de gravedad de la Tierra. Así que el movimiento de esta partícula, una vez que sale el movimiento de la bala, es la superposición de dos movimientos, un MUR en el eje X y un MUA en el eje Y. Entonces, para entender esto, necesito resolver estos problemas independientemente. Entonces, voy a estudiar el MUR del eje X. En el MUR del eje X, entonces la aceleración del eje X es cero. La derivada de la velocidad, entonces en el eje X tiene que ser cero porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Y esto implica entonces que la velocidad en el eje X en cualquier instante de tiempo es constante. Y si es constante, era el mismo valor que tenía al comienzo, que era la proyección de este vector en el eje X. Esa flecha que está ahí, esa ahí es el V0X, que es ese valor que está aquí. Es la componente inicial de la velocidad a lo largo del eje X. Y como esto permanece constante, dice que la derivada de esto tiene que ser cero, entonces esto tiene que ser una constante. Y si es una constante, entonces tiene siempre el mismo valor y el valor que tenía al comienzo. ¿Y qué valor tenía al comienzo? Bueno, la velocidad en el eje X
inicial. Esta es la velocidad inicial. Nunca cambia. Permanece constante. Esto es una constante de movimiento. Es decir, esa proyección de ahí, cuando la partícula va en ese punto, esa velocidad en el eje X, esa de ahí es exactamente igual a esa velocidad de ahí en el eje X es igual a esa, y cuando va para allá, esa velocidad es igual a esa. Y cuando choca aquí la partícula y pega con el suelo, ahí se estrella, la componente X de la velocidad es la misma. Esa y esa en cualquier instante de tiempo es siempre la misma, es de 0x y es constante, no depende del tiempo. Y por eso es que realiza un Moore, porque no acelera, porque la velocidad en el eje X es constante, entonces su derivada es 0. Y si la velocidad en X entonces es constante, yo sé que la tasa de cambio de la coordenada X tiene que ser la velocidad en el eje X, y en este caso esto es una constante. Y ahora integra esta ecuación, digo que de X entonces es de 0x de t. Integro esto, integro y le sumo una constante que llamarse 1 de X porque estoy trabajando en el eje X. Y la integral de esto es X. B0 sale fuera de la integral, que es la integral de dt, más c sub 1x, y esto es entonces la velocidad inicial en el eje X por el tiempo más la constante c sub 1 en X. Ahora, si evalúo esta función, ¿no es cierto? Porque esto es la función x de t, si evalúo x en el instante inicial, entonces esto queda esta velocidad inicial por 0, que vale 0, más c1, así que el c1x, entonces no es nada más ni nada menos que la posición de la partícula en el instante inicial, y esto uno típicamente lo nota como x0. Esa es la posición de la partícula. Entonces la constante que aparece ahí, la integración, es la posición inicial de la partícula. Entonces ahora puedo escribir la posición de la partícula como la velocidad inicial en el eje X por el tiempo más la posición inicial. ¿Sí? Entonces tengo listo el análisis del movimiento en el eje X. La coordenada X, cuando esta partícula se mueve ahí en el plano, esa coordenada en función del tiempo satisface esa ecuación que está ahí. De hecho, este vector velocidad, si lo escribo aquí en los ejes cartesianos y en origen, y tengo el vector velocidad con el cual el cañón lanzó esta, esa es v0, ese es el vector v0. Su largo, entonces, lo voy a llamar v0 sin flecha, y la proyección en el eje X, si este ángulo vale θ, entonces v0x, que es el cateto adyacente por la sombra de Michael Jackson aquí en el piso, es la hipotenusa, el largo de la velocidad por coseno de θ. En cambio, la componente, la sombra de Michael Jackson en la muralla, digamos, esa que está ahí, y esa es V0i, es lo mismo que V0 por seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo es lo mismo que el cateto opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa es V0, pasan dividiendo esto. Acá también coseno de θ es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, pasan dividiendo por V0. Entonces esta ecuación también la puedo escribir reemplazando aquí todas las cosas en términos de la magnitud de la velocidad con que lanzó la bala al cañón, y el ángulo como V0 por coseno de θ por el tiempo más la posición inicial. Así que cualquiera de estas dos son la misma ecuación, ¿no?
V0x es V0 coseno de t. Así que estoy listo con el MUR en el eje X. Tengo listo el movimiento a lo largo de la coordenada horizontal. Y ahora, ¿qué pasa con la coordenada vertical? Bueno, en la coordenada vertical la aceleración ahí es negativa porque apunta hacia abajo y es constante, que vale menos 9,8. Entonces, en general, el movimiento uniformemente acelerado, el MOA, el MOA se caracteriza porque tiene aceleración constante. En este caso es, debo llamar a 0i, que es la aceleración constante en el eje y. De hecho, esto vale menos g. Y la aceleración es la derivada de la componente i de la velocidad, y eso tiene que ser menos g. Entonces escribo esta ecuación como dvi igual a menos g de t, integro y lo sumo a una constante que voy a llamar C1i. Esto es de i, esto es menos g por la integral de dt, más la constante C1i, y entonces la componente i de la velocidad es menos g por t, más C1. Y si evalúo esta función en t igual 0, entonces esto me da menos g por 0 más C1i, y por lo tanto eso es C1i. Es decir, la constante C1i es la velocidad de la partícula en el eje y en el instante inicial, es la velocidad inicial en el eje y. Y entonces ahora puedo reemplazar aquí todo esto y escribir la función velocidad igual a menos g por t más v0i, que es como cambia la velocidad de la partícula en el eje y cuando esto está cayendo. Así que ahí tengo la velocidad. Y ahora debería obtener ahora a partir de esto la, la posición, ¿no? Entonces lo que sé que la derivada, o sea, que la velocidad en el eje y es la derivada de la posición en el eje y, o la coordenada y. Entonces, de i a dt es lo mismo que la velocidad en el eje y en función del tiempo. Y eso es menos g por t más v0 por i. Entonces di es menos gt más v0i de t, integro y le sumo ahora la constante c2i, porque es la segunda constante del proceso de integración. Así que esto queda ahí, ¿cierto? Queda i igual a menos g por la integral de t de t, que es t cuadrado medio, más v0i, que es una constante, por la integral de t, que es t, más la constante c2i. Evalúo la posición en t igual a 0, esto queda 0, eso queda 0 y queda c2i y eso es c2i. Entonces la constante c2i representa la posición vertical en t igual 0, así que esto lo voy a llamar i sub 0. Y ahora reemplazo esto de vuelta en esta ecuación de aquí, y la posición entonces de la partícula en el tiempo es la posición inicial, el i0, más la velocidad inicial en el eje y por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. Y ahora recuerden que el v0i
es de 0 seno de θ. Entonces puedo reemplazar esto simplemente como I de t y 0 más d0 por el seno del ángulo con el cual fue disparado el proyectil menos un medio de gt cuadrado. Así que esas dos ecuaciones que están ahí me dan el cambio de posición en el eje vertical de la partícula. Así que tengo todo, tengo las ecuaciones para la posición en el eje Y, tengo la velocidad en el eje Y, tengo la posición en el eje X, y dónde escribí la velocidad en el acá. Así que tengo todo. De hecho, esa es la ecuación para el eje X, para la velocidad que es constante. Entonces, voy a poner esa de ahí. Esa es la ecuación para la velocidad, esa es para la posición en el eje X, esa es para la velocidad en el eje Y, y esa es para la posición en el eje Y. Entonces lo que voy a hacer ahora es juntar todo esto, juntar, por ejemplo, separar las ecuaciones de metros partido por segundo, esa es la metro partido por segundo, con esa. Les voy a poner junto aquí. Entonces puedo decir que el movimiento en el plano de la partícula se caracteriza por las siguientes ecuaciones. Primero tengo las ecuaciones para la velocidad. La velocidad en el eje X en función del tiempo es constante y es la componente X de la velocidad, que es simplemente V0 por coseno del ángulo. La componente velocidad en el eje Y es la velocidad inicial en el eje Y menos, ¿cuánto era lo que estaba acá? Menos GT. Menos GT. Menos GT. Y eso es lo mismo que V0 por seno de θ, que es esa menos GT. Estas son las ecuaciones para las velocidades. Y la ecuación para la posición era x de t, era la posición inicial, más v0x por el tiempo, que es lo mismo que x0, más v0 por coseno de θ por el tiempo. Y la coordenada ahí es la que está aquí arriba. Es las dos ecuaciones que están ahí. Y 0 más v sub 0i por el tiempo menos un medio de gt cuadrado. Y eso es lo mismo que la posición inicial más la velocidad completa por seno de θ. Todo eso multiplicado por el tiempo menos un medio de gt cuadrado. Y esas otras dos ecuaciones son las ecuaciones que me dan la posición de la partícula en el tiempo. O sea, las componentes del vector morado, este que es el vector que parte del origen y llega donde está la partícula. Así que el movimiento en dos dimensiones o el movimiento en el plano queda completamente caracterizado por esas ecuaciones que están ahí. Cada vez que una partícula se mueve en un plano sujeto libremente a la gravedad, entonces sus ecuaciones de movimiento para la posición y para la velocidad son esas que tenemos. V0 es el largo del vector inicial y V0x son las proyecciones, y por lo tanto en el eje X va con coseno y en el eje Y va con seno. Eso, así que en este minuto recién estoy preparado como para enfrentarme al problema, porque voy a necesitar estas ecuaciones que están aquí para poder resolver mi problema. El ángulo que lo conozco, θ vale 45 grados, y dice que alcanza su punto más alto de la trayectoria después de 27 segundos. Entonces
¿Cómo resolvemos esto? Vamos a grabar esto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué información tengo que imponer a mi sistema? Entonces veamos. Yo sé que la altura máxima la alcanza a los 27 segundos. Ese es un dato. ¿Qué significa eso? Si yo pongo aquí el eje Y de nuevo, el eje X, y la trayectoria esta del móvil, ¿no es cierto? Ahí está la velocidad inicial. Esto llega al punto más alto. Y cuando llega al punto más alto, ¿qué pasa ahí? La componente X de la velocidad nunca cambia. Esa componente de ahí es la misma que de ahí, así que la velocidad en X es la misma. Pero cuando llega en la parte más alta, en el eje Y se detiene, porque después baja. Entonces cuando llega arriba, justo ahí, la velocidad en el eje Y se hace cero. O sea que la velocidad a los 27 segundos tiene que ser cero, pero la velocidad en el eje Y. En el eje X siempre se mueve con velocidad constante y siempre se mueve hacia la derecha. Pero va subiendo primero y después baja. Pero para que pueda subir y después bajar, tiene que pasar por algún punto por velocidad cero. Y eso ocurre a los 27 segundos, que es la información que me están dando acá, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es utilizar la ecuación para el eje Y. Ahí está. Voy a utilizar esa de ahí. La ecuación de la velocidad, entonces. La velocidad en el eje Y en función del tiempo es la velocidad inicial en el eje Y, que es v0 por seno de teta menos g por t. Eso en cualquier tiempo. Pero ahora, cuando lo evalúo a los 27, la velocidad ahí evaluada a los 27 segundos tiene que ser la v0 por el seno del ángulo menos g por 27 segundos. Y yo sé que ese valor es cero porque justo en ese instante el tipo está justo en la máxima altura, ¿no es cierto? Y justo en ese punto, cuando alcanza la altura máxima, se detiene. Así que esa es cero. Así que v0 por el seno de teta menos 27 veces g tiene que ser cero. Entonces, g lo conozco, el ángulo teta también, y por lo tanto puedo despejar la velocidad inicial aquí. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Paso ese para el otro lado, queda 27g, y lo divido por el seno del ángulo. Y ahora el valor de la magnitud, entonces la velocidad es 27 veces, esto es 9,8, por el seno de 45 grados, ¿no? Era 45 el ángulo, ¿no? Así que esto, ¿cuánto necesitamos? Una calculadora. 27 por 9,8 da 264,6 y el seno de 45, el seno de 30 grados vale la calculadora está bien. El seno de 45 es 0,707. Entonces todo este numerito da 27 por 9,8 dividido por el seno de 45 grados.
da 374,2 metros partido por segundo aproximadamente. Entonces 4,6 dividido por 0,707, sí, 374,2. Así que en este minuto conozco la velocidad inicial. Estamos listos con eso. Esta es la velocidad inicial. ¿Qué me piden después? La altura máxima alcanzada. Bueno, para eso necesito las ecuaciones con metros. Es decir, necesito estas ecuaciones que están acá. Y altura significa que necesito esta ecuación. De hecho, tal como está planteado el problema en este sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Este es el eje Y, este es el eje X, este es el origen. La posición inicial, en este caso, es x0, aquí, el x0 vale 0, porque parte la partícula partió del origen, y el y0 también vale 0. Entonces esas se anulan, y la que me interesa entonces esa vale 0 y el pedazo de acá. Entonces la coordenada ahí, en función del tiempo, es igual a y0 vale 0, queda v0 seno de teta por t, v0 seno de teta por t menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y yo sé que cuando llega arriba, tiene la altura máxima, le voy a llamar h. Entonces la altura máxima obviamente ocurre a los 27 segundos, es decir, que esto evaluado a los 27 segundos, porque cuando alcanza la altura máxima, llega arriba y ahí la velocidad es cero. Entonces esta cosa es de 0 por el seno de 45 grados multiplicado por 27 segundos menos un medio de 9,8 por 27 segundos al cuadrado. Y de 0 es ese valor que está allá. Entonces la altura son los 374,2 metros por el seno de 45, ¿cierto? Que eran 0,7, ¿cuánto era? Por 27 menos 9,8 por 27 al cuadrado partido por 2. ¿Cuánto da eso? Da 374,2 por 0,707 por 27. Esto da 7143,10, ¿no es cierto? Voy a poner 4 aquí, menos 27 por 27 por 9,8 igual dividido por 2, 3572,1. Y a eso le resto entonces los 7143,104. Y eso me da 3571,0 esencialmente, porque tiene puros ceros para acá, así que esto está en metros. Así que esa es la altura que llega arriba, 3,5 kilómetros aproximadamente.
Y ahora hay que evaluar la distancia desde el cañón al blanco. O sea, la pregunta es cuál es la distancia recorrida de esto. El blanco está acá, y aquí se estrelló. Yo llego al blanco, le apuntaron para que llegara ahí. Y lo que necesito es calcular toda esta distancia. ¿Cómo la calculo? Tengo dos maneras, porque esta curva es simétrica respecto al punto de altura máxima. De hecho, esta curva es una parábola, ¿no? Y la parábola es simétrica respecto a su eje. Entonces, el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Como yo sé que cuando llega al máximo punto recorre la mitad de la parábola, puedo evaluar el x a los 27 segundos en cuanto a esta distancia y luego lo multiplico por 2 y me da el total. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que tengo el x, que es esa posición que está ahí. De hecho, esa x0 vale 0. Vamos a 0. Así que el x de t es la velocidad inicial por coseno de teta por el tiempo nomás. Entonces vamos a hablar aquí x de t es la posición inicial que vale 0 más v0 x por el tiempo, y eso es la posición inicial, está en 0, así que 0 más la velocidad inicial es la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo, que eran 45 grados, por el tiempo. Y ahora lo que sé es que tengo que evaluarlo hasta la mitad nomás, pues hasta ahí, porque cuando llegó aquí voy a calcular esa distancia que está ahí, por los 27 segundos, voy a llamar d. ¿Sí? Esto lo voy a evaluar a los 27 segundos. Entonces d es la posición a los 27 segundos. Entonces eso es v0 por coseno de 45 grados por 27 segundos. Y v0 lo teníamos acá, ¿no? Era 374,2. Entonces esto es 374,2 multiplicado por el coseno de 45 por 27 segundos. Y esto tiene que estar en metros. Entonces veamos. 374,2 multiplicado por el coseno de 45 grados. El coseno coseno de 45 grados. Y eso multiplicado por 27. Esto da 7144,18 metros. Entonces el alcance completo, esta distancia que también es d, y ese debería ser el alcance que llamar r. R es 2d. Entonces r es 2 veces d. Y por lo tanto ese que está ahí por 2 son 14 kilómetros. 14,288837 aproximadamente. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera para verificar si esto está bien es que puedo usar la ecuación para el eje y notar que cuando llega al final de la trayectoria, cuando choca el bloque ahí, cuando llega aquí, ahí la altura es 0 y acá inicialmente partió de 0. Entonces voy a buscar los tiempos en los cuales la altura es 0. Y voy a buscar los tiempos por los cuales entonces el I de t se hace 0. Voy a escribir I de t de nuevo, completo aquí. I de t es la posición en el eje inicial más la velocidad inicial en el eje y por el tiempo menos un medio de 7 cuadrado, ¿no es cierto? Esa vale 0, así que eso es 0.
La velocidad en el eje Y es la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de gt cuadrado. Entonces, I de t vale B0, que lo conocemos, ¿no? B0 estaba acá, 374,2 por el seno de 45 grados por el tiempo que no lo conozco, porque el tiempo que demoró desde que partió hasta que llegó ahí, menos un medio de gt cuadrado. Eso es por cualquier tiempo. Esto está igual a 0 y este lo voy a llamar el tiempo vuelo de una t grande. T grande es el tiempo final cuando llega abajo, cuando choca. Entonces lo que yo sé que cuando evalúo en el tiempo grande, esta cuestión vale 0 porque el I evaluado en t grande al final es 0. Entonces voy a evaluar esta cuestión en los 374,2 por el seno de 45 grados por el tiempo grande menos un medio de g por el tiempo grande al cuadrado tiene que ser igual a 0. Y acá lo puedo resolver con la fórmula de la ecuación de segundo grado, pero acá puedo factorizar por t, por ejemplo, me queda 374,2 por el seno de 45 menos un medio de g por t tiene que ser igual a 0. Entonces esta ecuación tiene dos soluciones. Dice que t vale 0 o que todo este trazo de acá, que está entre paréntesis 0, es decir, 374,2 por el seno de 45 menos un medio de gt tiene que ser igual a 0. Recuerden que a por b igual a 0 implica que a vale 0 o bien b vale 0. ¿Sí? Entonces esa vale 0 o esa vale 0. Esa era obvio porque partió acá en el origen, partió en 0. La que no es obvia es esta. Entonces esta ecuación dice que el t, ese lo paso para allá, queda multiplicando por 2, queda 2 veces 374,2 por el seno de 45 y está dividido por g, 9,8. Y veamos cuánto sale esto. 374,2 por el seno de 45 grados por 2 y lo divido por 9,8. Muestrando 53,9999 segundos. ¿Y cuál era el tiempo de vuelo del primero? ¿Dónde estaba? Me perdí ya porque esto era 27 segundos, ¿no? Sí. El tiempo en que alcanza la altura máxima son 27 segundos. El tiempo que demora en llegar allá es 2 veces 27. Entonces el tiempo de vuelo es 27 por 2 y son 54 segundos. De hecho, esa es la respuesta que está acá. Esto es esencialmente 54 segundos. Lo aproximo ahí. Estos son 54 segundos. Entonces se demora 27 segundos en subir. Luego se demora 27 segundos en bajar. El tiempo total son 54 segundos. Y ahora tomo esta solución del I, no, el X, perdón, el X y la evalúo en el tiempo final. Esa X que está ahí. De hecho la calculamos por acá, ¿no? Esa X que está ahí la evalúo no en 27 sino que en 54. Entonces el X de t es el X0 más B sub 0 por coseno de 45 por t. Entonces esta cuestión es 0
el B0 era 374,2, 374,2 por el coseno de 45 por los 54 segundos. Y eso me tiene que dar la distancia R completa. De hecho, esto es R, el alcance del proyectil. 374,2 por coseno de 45 grados. Y eso lo multiplico por 54. Da 14,288. De hecho, esto no es una coma, sino que es un punto. Aquí, 14,288,36 metros. 14,2 kilómetros, que es lo mismo que está allá. Hay una diferencia en el segundo, en la centésima de otras aproximaciones, pero es el mismo número, 14.288,4 esencialmente. Así que ahí está. Esa es la distancia que recorre el proyecto. Así que nunca se le olvide, cuando tengo una partícula que la lanzo con una componente X y una componente Y de la velocidad, la partícula describe un plano, y en ese plano las coordenadas X y Y varían de esta manera: un mur en el eje X, un mu en el eje Y, y las componentes del vector velocidad, que es el vector tangente, ¿no? La velocidad es la tangente de la curva en cada punto, ahí, ahí. Las componentes de ese vector son las componentes X y Y de la velocidad, que son estas que están acá. En el eje X siempre es constante, que es la velocidad inicial que tenía al comienzo con la cual fue disparado. En el eje Y, al comienzo sube, ¿no es cierto? Al comienzo sube y la velocidad empieza a disminuir, se hace cero la componente Y, y después la velocidad baja, porque la Y empieza a bajar en el eje Y. A medida que baja, va aumentando la velocidad. De hecho, cuando llega aquí abajo, la componente Y de la velocidad tiene el mismo valor, pero está invertido. Esa de ahí es igual a esa de ahí, fuera para el otro lado. Eso.